Ahí estaba el micrófono muteado. Qué honor, qué placer, qué gusto estar una vez más un jueves con ustedes, iglesia. Un placer este tiempo, realmente saben, estamos por cumplir un mes que estamos acá en Honduras y es uno de los tiempos más felices, más increíbles que estamos viviendo como familia. Así que bueno, con algunos nos estuvimos conociendo personalmente, a otros los conocimos a mitad de cara por el barbijo, pero realmente cada uno de los que estamos conociendo son gente amorosa, llena de Dios y que nos están haciendo sentir muy cuidados y muy amados. Estamos en Semana Santa y el texto que corresponde al día de hoy, conforme a lo que se conoce, a la tradición, es el texto que está en Mateo capítulo 26. Así que te invito a que juntos hoy podamos reflexionar en la palabra de Dios. Vamos a dar la bienvenida también a los que se están agregando a medida que van pasando los minutos. Bienvenidos a todos los que son de Cefat y a los que están tal vez escuchándonos desde otro lugar, bienvenidos también. Esperamos que hoy sea de bendición esta noche. Vamos a abrir en Mateo, capítulo 26, desde el versículo 36 al 46. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Y quiero que me acompañen juntos a leer lo que vivió el Señor en el Getsemaní, en esa angustia y en la oración que Él hizo específicamente. Vamos a leerlo juntos. Dice desde el versículo 36. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Versículo 39 dice: yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró durmiendo. No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora, les dijo el Señor. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Versículo 42 dice: por segunda vez se retiró y oró. Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Versículo 43 dice: cuando volvió, otra vez los encontró dormidos, porque se les cerraban los ojos de sueño. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez, diciendo lo mismo. Versículo 45 dice: volvió de nuevo a los discípulos y les dijo: ¿siguen durmiendo y descansando? Miren, se acerca la hora, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos, ahí viene el que me traiciona. Este texto es un texto sumamente importante en la Semana de la Pasión. El huerto de Getsemaní es el escenario previo a lo que está por suceder en la cruz del Calvario. Es la antesala, lo que va a acontecer en el Gólgota. En el Getsemaní estamos presentes frente a una de las situaciones donde más se expresa la realidad de Cristo como 100% hombre. Es un relato explícito de la agonía de Jesús. Es un relato explícito de lo que está a punto de suceder, y por lo cual esto conlleva que sea un texto con mucha densidad emocional. Y con ese lente, a través de lo que te acabo de decir, vamos a meternos de lleno a la palabra de Dios en este día, con sentido de esta semana en la que recordamos la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a comenzar. Versículo 36 dice lo siguiente: luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Jesús les pide a sus discípulos que lo acompañen a orar a un lugar. Y este lugar era un lugar tranquilo, en la entrada del Monte de los Olivos. Y este lugar se llamaba Getsemaní. La palabra Getsemaní en su traducción significa prensa de aceite, lagar de aceite. Y este era un lugar que era muy frecuentado por Jesús, muy frecuentado por sus discípulos. Era un lugar que conocían bien ellos y que de hecho lo usaban para orar, para las enseñanzas. No se sabe quién era el dueño de este lugar, pero lo que sí sabemos es que era un lugar tranquilo y específicamente para lo que ellos hacían, como les decía recién, para la lectura, para la oración, para las enseñanzas. Lo que sí sabemos era que era tan conocido
tan frecuentado por Jesús y los discípulos, que Judas, al momento de venderlo, sabía bien dónde encontrar a Jesús, sabía bien dónde iba a estar él, y de esa manera fue que lo vendió y lo entregó a las autoridades judías. Versículo 37 dice: se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Quiero que nos enfoquemos realmente y nos compenetremos en la palabra. Vamos a meternos de lleno, texto por texto, a lo que realmente Dios nos quiere hablar. Versículo 37 lo leo nuevamente, dice: se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Jesús deja a los discípulos en la puerta, o tal vez los deja en algún punto lo suficientemente lejos de donde él estaba por ir a orar. Pero sin embargo se lleva a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo. Y acá comienza un momento crucial en la pasión de Cristo, porque para entender lo que estaba comenzando a sentir Jesús, necesitamos entender la verdad divina de que Cristo era 100% Dios, pero que también era 100% hombre. Cuando tenemos la idea de Jesús siendo Dios y siendo hombre, no confundamos el hecho de que Jesús resolvía sus cuestiones humanas haciendo uso de su divinidad. Justamente lo que muestra que él no estaba haciendo uso de su divinidad en este momento de angustia emocional y humana era que Jesús estaba yendo a orar. Jesús en este momento de angustia está yendo a orar, está yendo a buscar al Padre. Y es muy gracioso porque muchas veces nosotros queremos resolver las cosas de nuestro corazón, las congojas de nuestra alma, los dolores que sentimos, las angustias, con nuestras propias fuerzas. Miren la diferencia, ¿no? Jesús era un hombre y este hombre, 100% hombre, era el que estaba sintiendo esta tristeza, era el que estaba sintiendo esta angustia. Hagamos una imagen de esta situación. Vamos al versículo 38, dice lo siguiente: es tal la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. La tristeza y angustia que sentía en el versículo 37 pasa a convertirse en el versículo 38 en una angustia que lo hacía sentir que se moría. Estas palabras se las dice Jesús a los discípulos que estaban yendo con él a orar, a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo. Para ellos, imagínense, el mismo Jesús que habían visto resucitar muertos, sanar enfermos, frenar el clima, caminar sobre el agua, este mismo Jesús les estaba abriendo el corazón, les estaba diciendo: está en la angustia que me invade, que me siento morir. Jesús les estaba diciendo a sus discípulos que era todopoderoso, pero sin embargo les estaba abriendo el corazón para mostrarles que él también era 100% hombre. Jesús les estaba desnudando el corazón y mostrándoles las luchas, el miedo, el terror, la agonía ante la muerte, ante lo que estaba ocurriendo, ante lo que se estaba por venir. Según el Evangelio de Lucas, el cual era médico, cuando Lucas relata este momento, utiliza el término agonía, pero no era agonía por los dolores físicos que iban a venir en la cruz, los azotes, las espinas, la lanza, sino que era una agonía en su alma. El conflicto, la angustia que sentía Jesús no era algo externo, era algo interno. Esto estaba ocurriendo en su alma, no estaba ocurriendo en su cuerpo. La angustia era tal, imagínense, que también deja a estos tres discípulos y se va solo a orar. Cuando Jesús los manda a orar y les dice: quédense aquí, manténganse despiertos conmigo, manténganse velando, dice otra versión. Cuando Jesús los manda que oren, en el original griego esa palabra tiene referencia a como que le está haciendo un mandato, una orden. Manténganse despiertos y oren. Pero no era el mandato de alguien que les da una orden, porque sí. Era un mandato de alguien que había hecho todo por ellos y que en su momento de angustia les estaba pidiendo que oren. Versículo 39 dice: yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro
y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. ¿Cuál era el motivo de tal angustia y de tal agonía en Jesús realmente? Todo se estaba por cumplir. Toda esta angustia estaba estrechamente relacionada con el pecado de la humanidad. Mi pecado, tu pecado. Jesús estaba enfrentando a la realidad de que iba a ser hecho maldición para que nosotros seamos hecho bendición en Dios. Jesús estaba enfrentando a la realidad de que Él iba a ser hecho pecado para que los pecadores seamos hechos justicia de Dios. Hasta este momento Él había perdonado a los pecadores que se habían acercado a Él. Pero esto era algo nuevo. Esto era una realidad espiritual que se avecinaba. Jesús iba a cargar el pecado de toda la humanidad. Y el hecho de orar, porque dice, se postró sobre su rostro y oró, el hecho de orar postrado sobre su rostro indica una posición de estar totalmente inclinado hacia tierra. Pero Jesús pide algo que, si uno presta atención al texto, nos llama la atención. Él pide: si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Él sabía los planes eternos de salvación, pero sin embargo se dirige a Dios y le suplica: ¿hay alguna manera de apartar esta copa de mí? ¿Hay alguna manera de que yo pueda librarme de esta misión? Y es interesante pensar y notar que hay muchos testimonios reales de hombres y mujeres de fe, cristianos obviamente, que a causa de su fe, de profesar el creer en Cristo, murieron. Los echaron a las fieras, a los leones, los cortaron en trozos, los quemaron en hogueras. Pero a simple vista, pareciera que muchos de ellos se enfrentaron a la muerte hasta con más calma que Jesús. Cuando uno lee la historia de los mártires, pareciera que ellos se tomaron hasta con valentía el hecho de tener que morir por la causa. Se cuenta que Policarpo, un obispo, un líder de la iglesia cristiana primitiva, casi al final de su vida lo llevaron ante un juez y le dijeron que lo iban a quemar en la hoguera. El juez le dijo lo siguiente: te voy a dar una oportunidad más. Si rechazás el cristianismo, si te retractás, yo puedo evitar que te ejecuten. Y algunos testigos registran por escrito la respuesta de Policarpo, que le dijo lo siguiente: el fuego con el que me amenazás solamente arde durante 1 hora y se apaga poco después. Pero no conoces el fuego del juicio venidero. ¿Pero por qué se demoran? Dice Policarpo. Vamos, hagan lo que tienen que hacer. Tremenda valentía de este mártir. Pero la realidad es que Jesús se estaba enfrentando a algo a lo que Policarpo, y ni siquiera los mártires, tuvieron que enfrentar y soportar. Se estaba enfrentando a algo que iba más allá del tormento físico, incluso más allá de la muerte física. Jesús se estaba enfrentando a morir por nuestros pecados. Y Jesús estaba tan angustiado por empezar a sentir la realidad espiritual de lo que estaba a punto de acontecer. Y uno, cuando lee el texto, tal vez se pregunta: ¿pero qué? ¿Jesús no sabía que iba a morir? ¿Acaso Cristo no sabía que iba a morir? Claro que lo sabía. De hecho, se lo había dicho a los discípulos muchísimas veces. A lo largo de los evangelios podemos encontrar montones de referencias de Jesús hacia lo que él estaba por vivir. Hay profecías mesiánicas a lo largo del Antiguo Testamento. Pero acá no estamos hablando de un momento de información. Acá no estamos en un momento de saber. Acá está empezando Jesús a sentir lo que iba a vivir en la cruz, que iba mucho más allá de la tortura y de la muerte física. Y lo podemos ver en la oración de Jesús, que dice: aparta de mí esta copa. No me hagas beber este trago amargo. En las escrituras hebreas, siempre que encontramos la palabra copa,
Es una metáfora de la ira de Dios sobre la maldad humana. Entonces observamos que Él se dirige en su oración a Dios y lo hace como siempre lo hizo, refiriéndose a Dios como Padre. Abba, Padre, dice otra versión. Abba es papá, papito, es una cercanía, una intimidad. Y Jesús aún en su momento de angustia se acerca a orar como siempre lo hizo. Se acerca a orar diciendo, Padre. Y eso nos muestra que aún en su peor momento, Él ora de la misma forma que siempre había orado. Y en su vida de oración, cuando uno lee el Evangelio, cada vez que se dirigía al Padre, el Espíritu Santo le inundaba con manifestaciones de amor. Podemos ver al Espíritu Santo posando sobre él como paloma y a la voz del Padre hablando desde los cielos. Y así podemos ver diferentes manifestaciones físicas, audibles, del Padre y del Espíritu Santo sobre la vida de Jesús a lo largo de su vida, a lo largo de su ministerio, en la oración. Pero en el huerto de Getsemaní, Jesús se dirige al Padre igual que siempre, pero lo único que puede ver y escuchar es un abismo, el vacío. Él veía la ira en forma de copa. Jesús estaba exponiendo voluntariamente a la ira de Dios. Jesús no era el objetivo. Nosotros éramos el objetivo de la ira de Dios. Aún así, Jesús se ofreció para sustituirnos. Qué verdad profunda. Y yo espero que te estés conmoviendo adelante de la palabra como yo lo estoy sintiendo en este momento. Todo el juicio que tenía que caer sobre nuestras vidas cayó sobre Jesús, desligándonos a todos nosotros del castigo. La copa representaba mucho más que el sufrimiento personal y físico que Jesús estaba por recibir. La copa simbolizaba algo mucho más supremo y aún fuera de nuestro entendimiento finito humano. La copa representaba que Jesús tenía que llevar el pecado de nosotros y asumir en sí mismo las consecuencias. Y hasta acá examino el texto. Realmente estamos frente a una ventana del corazón de Cristo. Spurgeon decía sobre este texto, estamos sobre tierra santa. Descalcémonos para leer este momento en el huerto de Getsemaní, lo cual es una antesala a lo que Cristo iba a vivir en la cruz por nosotros. Este relato conmueve. Hermano, este relato nos hace vivenciar ese momento como si estuviéramos realmente ahí. En ese momento terrible que Jesús, como hombre, como 100% hombre que era, estaba viviendo. Y hoy quiero invitarte a reflexionar sobre algunos pensamientos que podemos sacar de este texto, que nos pueden posicionar y nos pueden hacer ver dónde estamos parados en esta semana, donde recordamos su muerte y su resurrección. Primer pensamiento es el siguiente. Si Jesús, en su momento de angustia, fue a orar, ¿cuánto más necesitamos nosotros la oración? Muchas veces, como lo dije anteriormente, queremos resolver las cosas con nuestras propias fuerzas. Pero el texto nos enseña que la única fuente de la cual dependía Jesús era de su Padre. Y nos muestra que ahí fue donde derramó con sinceridad lo que su corazón estaba sintiendo. Te invito, hermano, hermana, iglesia, te invito a que podamos expresar la realidad de nuestro corazón, de cómo estamos, de cómo nos sentimos, de qué es lo que estamos viviendo, de qué es lo que te preocupa delante de Dios. Derramémoslos delante de Él. Ese es el lugar correcto. Ahí es donde realmente nuestro corazón se tiene que derramar. No hay otro lugar donde la angustia de nuestro corazón, las preguntas más profundas de nuestra alma tengan respuesta. Si Jesús lo hizo,
Imagínense cuánto más nosotros deberíamos depender de la oración en los momentos difíciles. Segundo pensamiento. Si Jesús en su momento de angustia, presten atención, si Jesús en su momento de angustia necesitó a los discípulos, a sus hermanos cerca, ¿cuánto más nosotros necesitamos al cuerpo de Cristo, a la iglesia, a los hermanos cerca nuestro? ¿Cuánto más nosotros necesitamos al cuerpo de Cristo, a nuestros hermanos cerca, si Jesús los necesitó en ese momento? Y sobre esto no hay mucho que decir. Hermanos, nos necesitamos los unos a los otros. Es vital para nuestra vida, para el desarrollo de nuestra vida espiritual, el congregarnos, el ser parte de una célula, el estar cerca, tal vez con distancia de 2 metros, por el tiempo que estamos viviendo, pero cerca, unidos en el espíritu. Si Jesús necesitó de los hermanos cerca, no busquemos más excusas, no somos más que Jesús. Los esperamos el domingo en los cultos aquí en Cefat, así que anótese. Tercer pensamiento. Jesús, en su momento de angustia y a causa de que estaba cargando nuestro pecado, sintió la ausencia de Dios, sintió el vacío, sintió el abismo espiritual en su existencia, sintió la lejanía de la voz del Padre. Eso es lo que se siente al estar lejos de Dios. No hay nada. Hay vacío. Hay falta de sentido. Dios es la fuente de todo amor. El Padre es la fuente de toda existencia, de todo sentido. El Padre es la fuente de toda vida, de toda luz. Y lo que sintió Jesús en ese momento en el que se refirió al Padre, como siempre lo había hecho, pero sin embargo hubo silencio, hubo vacío. Eso es lo que se siente al estar separado de Dios. Eso sentís si nunca entregaste tu vida a Jesús y estás escuchando tal vez esto por primera vez. Eso sentimos cuando hay cosas que no se están haciendo bien. Eso sentís si hay pecado que tal vez no resolviste en tu corazón. Huí de esa situación porque se va a sentir el vacío. Fuera de Cristo, iglesia, no hay nada. Pero en Cristo tenemos todo. Cuarto y último pensamiento. Si Jesús fue capaz de soportar esa agonía, ese sufrimiento, ese calvario, ese vacío que recién mencionábamos, por amor a vos, por amor a mí, para darnos salvación, para darnos vida eterna. ¿Por qué nos preocupamos ante las dificultades de la vida? ¿Por qué tememos? Cristo está al control de tu vida, Cristo está al control de mi vida. Él te compró con precio de sangre, Él nos compró con precio de sangre. Nuestras vidas están en sus manos. Él mismo dijo, de los que me diste, ninguno de ellos se perdió. Él te tiene escondido en el hueco de su mano. Nada te separa de su amor. ¿Por qué temer? ¿Por qué nos angustiamos? ¿Por qué cedemos ante el temor, ante la ansiedad, ante el pánico, cuando se acercan los problemas y las dificultades de la vida? Si Jesús realmente sufrió todo lo que acabamos de leer, esa agonía en la cruz, en el Getsemaní, ¿cómo no nos va a cuidar también a nosotros? Que no te venza el temor, que no te venza la angustia, que no te venzan los problemas, las enfermedades, la falta de dinero, nada de eso te puede vencer. Si Jesús sufrió para darnos vida, Él no va a descuidarte. Dios no hace las cosas a medias. El que comenzó la buena obra, la va a perfeccionar. Iglesia, quiero tomarme un tiempo para orar. Realmente, en esta semana, donde estamos recordando la muerte y resurrección
de Cristo, es importante recordar lo que Él hizo por nosotros. Es importante ubicarnos en esta idea de lo que Él hizo por nosotros, en lo que Él sufrió, en lo que Él vivió realmente, en esa agonía previo a la cruz. Jesús hizo eso por nosotros. Y en esta noche muy especial quiero orar por aquellos que no conocen a Jesús o que tal vez se están acercando lentamente. Realmente quiero orar por ellos, quiero orar por vos que tal vez estás diciendo en tu corazón, tengo noción de que tal vez Dios exista, pero realmente a través de este texto, a través de lo que hoy escuché, y entiendo lo que Jesús hizo por mí y quiero entregar mi vida. Realmente hoy entiendo que ese vacío que siento, ese abismo existencial que siento, que ese silencio que siento dentro mío, es mi necesidad de salvación. También quiero orar por aquellos que tal vez, después de escuchar esta palabra, quieren reconciliarse con Dios. Aquellos que dicen, Señor, fuera de vos realmente no tengo nada. Conocí que tengo todo, pero hoy siento que no tengo nada. Necesito volverme a vos. Y también quiero orar por aquellos que están vencidos por las dificultades, para que la verdad eterna de que estamos escondidos en Cristo, en Dios, como dice su palabra, sea manifiesto en nuestros corazones y traiga paz a nuestras vidas. Y también quiero orar por todos aquellos que tienen necesidad para que Dios toque sus vidas con su presencia. Así que te invito ahí donde estás, a que me acompañes, a que juntos nos tomemos un tiempo para orar por esta palabra, por lo que Dios habló en nuestros corazones, para que podamos juntos tomarnos unos minutos de adoración, de agradecimiento a lo que Cristo hizo por nosotros, y que luego también juntos oremos por todas estas cosas que hoy mencioné. ¿Les parece? Los invito a orar. Señor, realmente estamos agradecidos, realmente estamos conmovidos frente a tu palabra, realmente estamos conmovidos, Señor, frente a lo que viviste antes de la cruz. Estamos conmovidos frente a la agonía, frente al dolor, frente al vacío que sufriste, Señor, a causa de nosotros. No lo merecíamos ninguno, pero sin embargo lo hiciste por amor, Señor. El castigo que merecíamos nosotros lo viviste en tu cuerpo, en tu carne. Te adoramos, Señor, por eso y te agradecemos realmente. Nuestras vidas hoy una vez más se rinden a vos en necesidad, en adoración, en dependencia absoluta, de que fuera de vos no tenemos nada, Señor. No tenemos nada, 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 nada tenemos, Señor. Oro, Señor, por aquellos que no te conocen y por aquellos que están acercándose lentamente a la luz del Evangelio. Oro, Señor, para que realmente seas vos, Señor, convenciendo de tu verdad, como dice tu palabra, que convenzas de juicio, de pecado, de justicia. Esa es la obra de tu Espíritu, Señor. Nosotros podemos llegar, pero tenemos un límite. Sin embargo, vos llegás a lo profundo de los corazones. Por eso oro por aquellos que no te conocen, Señor, para que realmente sientan tu amor, sientan tu presencia, en el nombre de Jesús. Y te invito a que nos escribas. Si realmente estás escuchando esto y quieres reconciliarte, tal vez no conoces o tal vez te estás acercando al Evangelio, te invito a que nos escribas en las redes sociales, al número que va a aparecer. Te invito a que nos escribas. Queremos charlar con vos, queremos tener un tiempo de conocerte y de explicarte tal vez más del Evangelio. Porque esto que hoy leímos es una verdad que va a cambiar tu vida para siempre. Y si te querés reconciliar, te esperamos así como estás, que Dios va a hacer una obra restauradora en tu corazón. Oro, Señor, también por aquellos que están vencidos por las dificultades, Señor. Por aquellos que están en temor, ya sea porque hay angustia, hay problemas, hay enfermedad, hay falta de dinero. Yo oro para que nada de eso los pueda vencer.
Y oro para que en el nombre de Jesús la verdad de tu palabra sea manifiesta en sus corazones, Señor. Señor, sella esto en sus corazones. Si realmente vos hiciste todo lo que hiciste en la cruz por nosotros, ¿cuánto más vas a cuidarnos, Señor, de las dificultades y de las tristezas de la vida? Que Dios fortalezca tu corazón en este momento. Que Dios te fortalezca. Vamos, vamos, que Cristo realmente hizo todo en la cruz para que nosotros vivamos en plenitud. Pero eso no quiere decir que no vamos a tener dificultades, sino que en el nombre de Jesús vamos a seguir avanzando. Venga lo que venga y pase lo que pase. Y aún a pesar de todo vamos a adorarle con las últimas fuerzas, aún como hizo Jesús, agonizando. Y oro, Señor, por todos aquellos que tienen necesidad, por todos aquellos que tal vez necesitan oración, por todos aquellos que tal vez tienen enfermedad, dificultades en sus hogares, por nuestros hermanos, para que en el nombre de Jesús tu presencia toque sus vidas, Señor. Toca sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús, ahí cada hogar representado a través de las pantallas, Señor. Oro para que tu presencia toque sus vidas, Señor. Saná a los enfermos, Dios. En el nombre de Jesús, poné tu mano sanadora sobre ellos. Poné tu mano de libertad sobre las mentes, los corazones, sobre aquellos que están sufriendo, Dios. Abrazalos con tu presencia. Abrazalos con tu presencia restauradora. Con tu gracia, Señor. Te adoramos, Dios. Te adoramos y realmente estamos agradecidos de lo que hiciste y el poder que tiene tu palabra, Señor. Iglesia, te bendigo en el nombre de Jesús. Como te dije, nos necesitamos los unos a los otros. Si Jesús necesitó a los discípulos cerca, nos necesitamos nosotros también. Así que espero realmente verte el fin de semana en Cefad, si es que sos de nuestra iglesia, porque necesitamos realmente congregarnos, necesitamos del cuerpo de Cristo. Y hoy vamos a celebrar seguramente el domingo, el poder de la resurrección de Cristo. Así que iglesia, te bendigo, te despido con la gracia del Señor. Amén.